Muchas gracias por estar aquí. Y yo también quisiera saludar a una persona, hijo del padre de la democracia venezolana, don Rómulo Betancur, al doctor Alfredo Coromir Jalman, que se encuentra presente con nosotros. Comienzo por agradecer a la comunidad internacional la solidaridad que han tenido con Venezuela. Si en esos momentos de abatimiento, de sufrimiento, hemos recibido una bocanada de aliento, sentido un abrazo, ha sido por el respaldo de la comunidad internacional. Hombres y mujeres de todas partes del mundo que han ingresado en los distintos parlamentos y otros que se han atrevido a ir a Venezuela. Albert Rivera, que estuvo a las puertas de mi residencia y pudo constatar, mirar cómo una veintena de hombres armados le impidieron el acceso para visitar a un perseguido político, para visitar a un preso político. El presidente Pastrana ayer a Maduro no contaba con la astucia de alguien que no huyó. Yo repito lo que he venido diciendo, los secuestrados no huyen, se liberan. Yo estaba secuestrado por la narcotiranía de Nicolás Maduro y mi liberación es una ofrenda al sacrificio de 30 millones de venezolanos que se sienten secuestrados, prisioneros de un régimen autoritario como este del que nos vamos a liberar, Dios mediante, muy pronto en nuestro país. He venido a España porque, como lo dijo el presidente Rajoy el pasado sábado, en un generoso acto de recibirme, gesto que no solamente fue para conmigo y con mi esposa, mi compañera inseparable, sino que sentí el gesto de un gallego cuyo padre vivió en Venezuela, de parte de esa oleada grande que fueron al país en los momentos más difíciles de España y que, como me lo dijera en un sector llamado La Candelaria, en Caracas, un gallego, Venezuela no me ha regalado nada, pero me ha dado oportunidades. Pues bien, nosotros no venimos aquí a ser protagonistas de un exilio dorado, venimos a trabajar. Prepárate, Maduro, porque ahora es que vas a escuchar roncar los motores del exilio venezolano que van a organizarse en todo el mundo para hacer sentir la verdad. Esa verdad que se puso de manifiesto el pasado lunes, cuando el embajador Diego Barria, bajo la fórmula que lleva su nombre en la ONU, se organizó una reunión del Consejo de Seguridad donde participaron, entre otros, embajadores de Estados Unidos, de Italia, por citar solo algunos, y allí, con documentos en la mano, se demostró nuevamente que el gobierno de Venezuela está coludido con el narcotráfico, que tenemos una narcotiranía, que Venezuela le han convertido ya no en un país petrolero porque quebraron PDVSA, sino en un país de narcotraficantes, que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, como lo expuso elocuentemente el doctor Luis Almagro, calificando esos asesinatos como asesinatos seriales. Y no me refiero nada más a los 130 muertos que hubo este año entre el mes de abril y el mes de julio, simplemente por manifestar, por reclamar una salida electoral que nos fue arrebatada, que nos fue truncada,
Me refiero a los niños que hoy están muriendo de desnutrición. Más de 300.000 niños desnutridos en Venezuela. Y esos son crímenes de lesa humanidad, porque no hay justificación que en un país inmensamente rico como el nuestro, que está pagando en estos últimos 4 años más de 72.000 millones de dólares por concepto de servicio de la deuda pública, existan personas que mueren porque no hay alimentación. De los 30 millones de venezolanos, solamente 4 millones pueden comer 2 veces al día. Y la paradoja de ver en el Zulia o en el estado Monagas el balón que saca el petróleo del subsuelo y al lado de ese balancín el rancho donde está la miseria de gente que se acuesta sin comer, de estudiantes que tienen que desertar de sus universidades, más del 60% de deserción en estos últimos años, porque no tienen cómo pagar ni siquiera el pasaje, no tienen cómo alimentarse, mucho menos cubrir sus estudios. Esa es la verdadera tragedia que estamos viviendo en Venezuela. Y esa es la realidad que nos obliga a organizarnos para luchar desde el exilio. Yo quisiera decirles que en Venezuela no hemos perdido la esperanza, que en Venezuela el gobierno nos ha robado nuestras reservas, nos está robando nuestro petróleo, si no se lo roban, lo regalan, pero no nos van a saquear el alma, no nos van a saquear el espíritu. Y cuando decidí liberarme, lo hice convencido de que ya había sido suficiente el testimonio de lucha dentro de Venezuela y que puedo serle más útil al país en el exilio. No me siento libre porque tengo aquí un peso muy grande. Como lo dijo una vez el gran poeta venezolano Andrés Luis Blanco, con las conciencias no se juegan y los ideales no se pactan. Y ese peso muy grande, como se lo comentaba hoy muy tempranito a Mixi, conversando antes de iniciar la jornada de trabajo, es que no puedo dejar de pensar en los presos políticos. Yo no voy a sentirme libre hasta que no me entere que hayan salido de las cárceles todos los presos políticos, que dejen de perseguir a los medios de comunicación, que retorne Miguel Enrique con Antonieta a dirigir uno de los periódicos más históricos de Venezuela, como es el diario El Nacional, que se vuelvan a abrir las emisoras de radio, que se vuelvan a abrir las fábricas, las empresas, y que esta diáspora que se está preparando en todas partes del mundo, que está adquiriendo conocimientos en todas partes del mundo, regrese para iniciar el proceso de transformación de la economía venezolana, de recuperación de la infraestructura venezolana, porque este exilio no se va a limitar, es lo que quiero decir. Ya basta de que los que estamos en el exilio, los que han estado en el exilio, simplemente los llamemos cuando hayan que votar. No, este exilio, más que votar, va a luchar, va a organizarse. Vamos a recorrer el mundo y lo vamos a hacer sin tregua. Aquí no venimos a descansar, aquí venimos a trabajar y con el apoyo de todas las instituciones del mundo que están conscientes ya que en Venezuela sufrimos una terrible tiranía. Yo quiero dejar estas primeras palabras para someterme más bien a las preguntas que ustedes tengan a bien formular para que hagamos una conversación con un perseguido que se liberó, pero que tiene el compromiso, junto con todos los que estamos aquí presentes, de continuar esta lucha para definitivamente liberar a Venezuela. Muchas gracias por escucharme. A ver, vamos a
la ronda de preguntas. Vamos levantando la mano y ya, vamos a empezar aquí. Buenos días, soy de la agencia France Press. Quisiera saber cómo lo ve lo de levantar las sanciones financieras de los Estados Unidos. Y también, otra pregunta, ¿por qué critica tanto la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero? Bueno, levantar las sanciones es como que el gobierno colombiano hubiese cedido definitivamente a lo que quería Pablo Escobar. Cuando Pablo Escobar pedía que se eliminara la extradición. Y aquí hay un hombre que luchó por eso, que fue secuestrado por Popeye, uno de los sicarios de Pablo Escobar. Las sanciones no son contra el pueblo de Venezuela. Las sanciones son contra estos traficantes que están trayendo el 40% de la droga que se consume aquí en su país, en su territorio, sale de Venezuela. Las sanciones son contra los funcionarios a los que les confiaron más de 600 millones de dólares, por ejemplo, para comprar equipos, para equipar los hospitales, y en vez de comprar esos equipos, esos insumos, se robaron ese dinero. Las sanciones son para los miembros de la camarilla de Nicolás Maduro, que recibieron en los últimos años, para no sacar toda la cuenta, más de 25.000 millones de dólares a través de Cadivi para comprar alimentos, entre otras cosas, y los dejaron podrir en los contenedores mientras que la gente está pasando hambre. Las sanciones son para los que están identificados como parte de las redes del terrorismo internacional. Las sanciones son para los que han violado los derechos humanos. Estar informado es un derecho humano, como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. Y mi discrepancia con el señor Zapatero es que los hechos hablan por sí solos. El año pasado se inició un diálogo. Yo voy a hacer aquí una confesión. A mí me llamó por teléfono el señor secretario de la OEA, Luis Almagro, primera vez que revelo esto públicamente, y me dijo: alcalde, yo quisiera, permítame esta llamada que le estoy haciendo a través de una persona que estaba en mi casa, donde estaba preso. Y yo sé que usted tiene acceso a los líderes de la MUD, yo quiero que usted le transmita esta información. Eso fue un día miércoles. Dígale que les tienen montado una trampa en República Dominicana. Y esa trampa persigue 4 objetivos. El primer objetivo es que afloren, voy a usar palabras textuales, que afloren diferencias entre ustedes, entre la unidad. El segundo objetivo es boicotear mi informe, o sea, el señor Almagro tenía previsto presentar la semana siguiente su informe ante la OEA. El tercer objetivo es que Maduro gane tiempo, y ciertamente ganó tiempo. El año 2016, lo que está ya corriendo de 2017, y el cuarto objetivo es que quieren comprometerlas a ustedes con un plan económico que está elaborando el expresidente Leonel Fernández con algunos asesores económicos. Pues bien, la profecía se cumplió. Yo le mandé esa información a algunos miembros de la MUD, y cuál es mi sorpresa, que al día sábado me entero de que estaban reunidos en República Dominicana. Ahora, yo le pregunto a usted, cuando Mandela se reunió con de Klerk, una de las primeras condiciones que puso Mandela: me siento si liberan a los presos políticos, me siento si permiten que regresen los exiliados. Cuando Santiago Carrillo se reunió con el rey, o cuando Felipe González se reunía con Mario Suárez, y los que aquí llegaron a suscribir los pactos de la Moncloa participaron en una operación ganar-ganar, donde todos los que entraban a la sala de reuniones salían con algo debajo del brazo. Es que nosotros hemos salido con las manos vacías. Desde que el señor Zapatero se incorporó a este diálogo, ha habido más presos políticos. ¿Y sabe lo que han hecho?
la figura de la puerta giratoria, que antes que se inicie el diálogo meten 20 presos para liberar después 10, y después que liberan 10, entonces detienen a 30 más. Y durante la gestión de ese diálogo lo que hubo este año fue 130 muertos. Cuando me llamaron, y yo no quiero ser grosero porque respeto una figura que fue presidente de este país, respeto a los líderes españoles, cuando me llamaron que el señor Zapatero quería visitarme, le dije que ya era muy tarde, que yo prefería más bien que fuera a llevarle unas flores a las tumbas de los 130 muertes, que él ha podido evitar si se hubiese dado el referéndum revocatorio, porque una de las cosas que ocurrió el año pasado es que nos robaron el referéndum revocatorio. Se ha querido comparar, alguien que ha querido comparar a la lucha nuestra con la FARC. Nosotros no somos movimiento guerrillero. Cuando dicen, bueno, que fíjense que la FARC duró tantos años dialogando, nosotros no tenemos fusiles. Yo fui alcalde con votos, 3 veces elegido alcalde con votos. Y puede narrarles Miguel Enrique o Tamara todas las peripecias que sufrimos. Pero es que las elecciones competitivas se acabaron en diciembre del 2015, cuando este gobierno se dio cuenta que aún con todas las vagabunderías y las trampas que llevan adelante desde el Consejo Nacional Electoral, los podíamos derrotar. Por eso hicieron ese gran fraude del 30 de julio, eligiendo una constituyente fraudulenta y también inconstitucional. ¿Por qué nos hemos opuesto al diálogo en Santo Domingo? Bueno, ya lo ha explicado María Corina Machado desde Venezuela, lo ha explicado Tamara, lo ha explicado el mismo Diego, lo ha explicado Alfredo Coronil, Miguel Enrique, le hemos contado esto a Beatriz, al presidente Pastrana, porque así como Pablo Escobar hizo su catedral en Colombia, y la gente decía, bueno, pero como este señor es narcotraficante y tiene su propia cárcel, ellos quizás quieren como montar una catedral en República Dominicana, pero con los moderadores que ellos escojan, ¿no? Escogieron el presidente Samper, escogieron el presidente Zapatero, y yo pregunto, ¿y por qué Zapatero y no Felipe González, por ejemplo? ¿Por qué Samper y no el presidente Pastrana? ¿Por qué excluir a la OEA? A la OEA a la que acudió el gobierno de Chávez cuando ocurrió el problema en Honduras con el presidente Zelaya. Es que de ese diálogo no hemos sacado sino millones. Y como lo dijo el monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal, cada vez que el gobierno tiene al pueblo en la calle, lo que busca es enfriar la calle, montando estas tramoyas, estas parodias de diálogo. Y no es la primera vez, como se quiere decir ahora, que participan observadores internacionales. Nosotros tuvimos un diálogo en el 2003, donde participó el secretario general de la OEA, el expresidente Gaviria, donde participó el expresidente Jimmy Carter de los Estados Unidos, donde participaron los embajadores de 12 países del mundo y firmaron un acuerdo en una mesa llamada mesa de negociación. ¿Y saben cuál era uno de los acuerdos? Respetar la libertad de expresión, no vamos a clausurar ningún medio de comunicación, desarmar los grupos violentos. ¿Y qué ocurrió después? Cerraron Radio Caracas Televisión, clausuraron más de 40 emisoras de radio. ¿Qué ocurrió después? Que siguieron actuando los grupos violentos. Al candidato Capriles casi lo mata un colectivo en una de las caminatas. Ese colectivo está libre en Venezuela. Los diarios venezolanos, periodistas que han sido agredidos, personas que han sido asesinadas. Y resulta que se habla de un diálogo que nosotros no negamos. El diálogo es patrimonio de la humanidad. Lo que me preocupa a mí o a nosotros es que se corrompa la figura del diálogo y que terminen convirtiendo en una mala palabra el término diálogo. Y por eso la gente reacciona con suspicacias, con temores cuando se habla de diálogo, si no hay reglas del juego bien definidas
y si nosotros, los mismos dirigentes de la oposición, no resolvemos las contradicciones. Esa es la posición que tengo frente a su pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes. Meritxell Blasco, de La Sexta. Me gustaría que contara cómo consiguió escaparse de Venezuela y cómo consiguió escapar de los controles hasta llegar a España. Me liberé, como dice la canción. Ya había sido suficiente el testimonio nuestro de haber sufrido este carcelazo. Hago una anécdota. Aquí está Mixi, que es mi esposa. Discutimos mucho porque algunas personas que tenían información del gobierno nos habían advertido que me iban a hacer preso por haber firmado el documento que denominamos documento para la transición. Es como que si aquí a Albert Rivera, por los documentos que ha hecho Ciudadanos, donde hace cuestionamientos al gobierno del presidente Rajoy, y lo metieran preso, o como que si a la alcaldesa de Madrid, a la señora Carmena, la detuvieran porque firme un documento donde diga que aquí hay problemas de inseguridad, problemas de corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, por eso decidí, y Missy no quería que me entregara. Yo le decía, amor, tengo un compromiso moral con el país. Yo no soy simplemente Antonio Ledesma, no soy simplemente un ciudadano, soy el alcalde metropolitano de Caracas elegido por más de 800.000 votos, y el país está en una lucha, y sería, en mi caso, un gesto que pudiera desmoralizar a la ciudadanía que está luchando. Hasta que llegó un momento en que estudié este caso, y planificamos muy bien, esto se planificó, esto no fue una improvisación, consciente que me estaba jugando la vida, y no solamente cuando iba recorriendo esos 1.200 kilómetros de día y de noche, pensaba en mi pellejo, sino que pensaba en mi país y en los venezolanos que han sufrido tantas desilusiones en los últimos meses, y me decía a mí mismo, caramba, si me agarran, el gobierno me va a colocar como un trofeo, me va a exhibir como un trofeo para desmoralizar a la gente. Cuando analizamos el mecanismo, eran más los riesgos que la posibilidad de llegar a territorio libre. Y Albert, que estuvo en mi casa, vio que hay por lo menos, cuando a veces habían 26, otras veces 20 funcionarios. 2 patrullas de la Policía Nacional en la parte exterior, con 3 funcionarios cada uno. En la parte interna, las patrullas del SEBIN o una tanqueta. Cuando fue Albert, llevaron tanqueta, como que se iba a llegar Robocop. Luego, funcionarios en el sótano, en el semisótano, en el sótano, perdón, porque mi edificio tiene semisótano y sótano. Ellos me ingresaban cuando me llevaron me trajeron de la operación de la clínica, y cuando me llevaron a la única audiencia me sacaron por el sótano. Entonces ellos se hicieron la idea de que la salida mía era por el sótano, y la vigilancia de la patrulla estaba colocada en el sótano, más funcionarios en la parte del parque del condominio, porque es un conjunto residencial donde tenemos viviendo mi familia más de 34 años. Estudiamos los hábitos de los funcionarios, cuál era el momento más adecuado. A mí me hacían una fotografía todos los días, y la fotografía tenía que ser con un periódico, el periódico del día, era algo como humillante. Debo decir que mantuve el consejo mandeliano, que me leí de los libros de Mandela, Camino a la Libertad. Ahí hubo para mí un consejo mandeliano que es: no pelees con tus custodios, trata de tener relaciones con los que te cuidan, con los que te hacer el favor directamente, porque hablar con los ministros y con los grandes jefes eso va a ser difícil. No te líes con los custodios, es el consejo mandeliano. Y debo decir que de parte y parte hubo siempre respeto. Me llamaban alcalde, señor alcalde, la foto, disculpe. Y bueno, hubo una estrategia estos últimos días evaluando en cuanto a cómo yo debería vestirme para hacerme la foto, cómo debería lucirme,
hasta de llegar a que no te peines, no te arregles. Yo voy a contar detalles, porque a usted quizás le interesan todos esos detalles. Y para evitar que me repitieran la fotografía, porque, por ejemplo, cuando se anunciaba que iban diputados de Europa, o cuando se anunciaba que iban líderes como Albert, o llegaba el presidente Pastrana, recuerda, se multiplicaba la vigilancia y se multiplicaba el número de fotografías. Me fotografían a las 7, me fotografían a las 12. Logramos que estos últimos 15 días bajara la guardia, se tranquilizara. Le decía que yo me sentía muy mal, que me sentía con muchos dolores, que no dormía, que por favor me dejaran dormir algo, que yo estaba muy mal físicamente. Y bueno, y me la jugué de que no se repitiera la fotografía, y es cuando salimos en las primeras horas de la mañana. Se hizo una estrategia de calcular qué tiempo la unidad entraba y salía del edificio, y luego vivir lo que vivimos, que fue 29 alcabalas de las que estaban activas, porque habían otros puestos de vigilancia. Aquí hay personas que han salido por allí y conocen la ruta. Antonieta pudiera echar cuento también. Cómo ahí son alcabalas de Guardia Nacional o alcabalas de policía. Bueno, hubo colaboración de un equipo que se la jugó, gente que no tiene nada que ver con colaboradores cercanos en Caracas. Quiero decir que hubo allanamientos en la ciudad de Caracas, a la directora de finanzas de mi alcaldía, que no tiene nada que ver con esto. La secuestraron de su casa. Aquí está su hija, que por cierto, Caterina, que está estudiante becada por la universidad aquí en Madrid. Hay una cacería contra diputados, la cacería de brujas de un gobierno que sabe lo que está pasando, pero que no dice la procesión que está corriendo dentro de los cuarteles. Porque Nicolás Maduro sabe que para poder pasar 29 alcabalas tuvo que haber colaboración de efectivos militares que hoy en día sienten vergüenza de lo que ocurre con la Fuerza Armada Nacional. Militares que sus hijos, cuando le piden la bendición, al mismo tiempo le dicen: papá, ¿hasta cuándo tú vas a seguir siendo corresponsable de esta narcotiranía? Porque esos militares tienen madres, tienen hijos, tienen esposas, y cuando llegan a la recámara con su esposa también les dicen: ¿no te da pena lucir ese uniforme que está siendo manchado con la sangre del pueblo que están asesinados? ¿Tú no ves esa gente que no puede comer como nosotros acabamos de cenar? Yo me pregunto si Nicolás Maduro va a allanarle hoy en la casa al ex vicepresidente José Vicente Rangel, que ayer dijo en un programa de televisión que ya es inexplicable, que no tiene justificación el gobierno para las cosas que están ocurriendo en Venezuela, que el hambre que se está sufriendo en Venezuela no tiene justificación. Le va a allanar también la casa a José Vicente Rangel Nicolás Maduro. ¿Cómo va a perseguir a cuántos militares? ¿Cómo va a dar con los militares? Va a perseguir a 2.000. Cuando me identificó, supongo, porque me picó el ojo y me dijo: siga adelante, porque atravesando ya el momento final para llegar a la frontera colombiana, una señora, yo que cargaba un suéter con una capucha, de buena fe la señora me dice: y en eso el Guardia Nacional, que está pendiente de la maleta, revisar la maleta de lo que lleva la gente, porque hay gente que pasa a Cúcuta con algunos bienes, harina, pastillas de jabón, pasta dental, porque por la diferencia de los precios la gente anda en lo que llaman rebusque. No sé si ustedes entienden eso aquí, de cómo resolverse el problema económico. El Guardia Nacional me mira, y es cuando me mira y me hace así y me dice: siga adelante. Faltaban el otro que viene detrás de mí, que me estaba ayudando, me dice: 14 metros, 13 metros. Para mí fueron no 13, sino 13 kilómetros. Y cuando llego, que cargaba una cédula y un carnet
de la inmigración colombiana con la fotografía de una persona parecida a mí, que yo me identifico y me dice, no hace falta, me recibió con esta bandera. Usted es hombre libre, está en territorio colombiano. Sí, alcalde, ¿qué tal? Soy Íñigo Aduriz de Cambio 16. Quería preguntarle, ha comentado que sí recibió ayuda de algunos militares venezolanos. Quería saber si también ha recibido ayuda por parte de los estados de Colombia y de España. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quería saber qué credibilidad le da usted a esas acusaciones que apuntan a que hackers venezolanos han podido intervenir en la crisis catalana. Gracias. Bueno, voy por la última. Me preguntaban a un periodista ayer que qué parecido había entre el exilio del señor Puigdemont con el mío. Una cosa muy distinta. El señor Puigdemont ha intentado dividir a España. Yo me liberé porque quiero ayudar a unir a Venezuela, que es una cosa muy distinta. En segundo lugar, de un gobierno que es capaz de estar metido con el narcotráfico, el terrorismo, se puede esperar cualquier cosa. ¿Pudiera usted dudar en Cambio 16 que tienen sus manos metidas en las teclas para todas estas operaciones? Usted me ha preguntado la ayuda del señor Rajoy. El señor Rajoy me ha recibido, pero el señor Rajoy ni me paga el hotel, ni me paga el pasaje, ni me financia, como sí hace el gobierno de Chávez y Maduro, con estos que prometen asaltar el cielo, con estos que encarnan este populismo fatídico, con estos que les prometen a España el socialismo del siglo XXI. Dios libre a España de esa tragedia. De allí que no hay duda de que para mí que esta gente tiene sus manos metidas en todas estas peripecias. No sé cuál fue el otro punto. Bueno, ¿qué más ayuda un pueblo como el de Colombia, que está recibiendo diariamente en Cúcuta más de 30.000 venezolanos? ¿Qué más ayuda que la lucha que ha dado el presidente Pastrana, el presidente Uribe, los parlamentarios, los periodistas colombianos? Porque como han cerrado las emisoras y no dejan por ejemplo, tienen prohibido que me entrevisten en Venezuela. Porque soy una suerte para Maduro de Chapo Guzmán, de terrorista. Pero me han entrevistado todas las emisoras de Colombia, y esas emisoras de Colombia la gente se las arregla para sintonizarlas y escucharlas. ¿Y qué más ayuda que una llamada como la que me hizo el presidente Santos, que incluso me dijo, quédese hoy para recibirlo mañana? ¿Qué más ayuda que la del presidente Rajoy? El primer presidente en ejercicio, yo quiero hacer ese reconocimiento, el primer presidente en ejercicio que se manifestó a favor de la lucha por la democracia en Venezuela fue Mariano Rajoy. Y honor al que el honor merece. ¿Qué más ayuda? Yo estaba preso en Ramo Verde y Mixi me llevó un radiecito y la única emisora que escuchaba en el radio era Unión Radio. Y había un programa de Unai Amenábar, un periodista venezolano, y yo me despertaba a esa hora porque tenía como hábito no dormir de día, sino tratar de tener actividad todo el día para aprovechar de dormir por lo menos 5 o 6 horas. Y pongo el radiecito y cuando escucho una llamada, en este momento tenemos en la línea al expresidente, entonces, que anuncia que asumirá la defensa como abogado de Antonio Ledesma. Un presidente abogado, ¿cómo se paga eso? Eso se paga es con afecto, con cariño. Eso es inolvidable. Y eso era lo que yo esperaba del presidente Zapatero. Si el presidente Zapatero hubiese defendido el año pasado el referéndum revocatorio, hubiésemos dirimido las diferencias en Venezuela por la vía democrática, por la vía electoral, no hubiesen muerto este año estos 130 estudiantes que murieron en las calles de Venezuela. Y esa es la ayuda que hemos recibido de los gobiernos de España, de los gobiernos de Colombia, de los gobiernos del mundo.
que se manifestaron en contra de esa fraudulenta constituyente. Hola, sí. Bueno, en primer lugar, alcalde Ledesma, muy contento y estoy seguro que todos los estudiantes así lo estamos, de volverlo a ver en libertad. Usted siempre ha sido una de esas figuras que ha estado luchando con los estudiantes en Venezuela y ahora sí será desde afuera de Venezuela, por el país que queremos y por ese país que soñamos. Y la pregunta que le quería hacer y le queríamos hacer en nombre de los estudiantes venezolanos en España es cómo continuamos esa lucha estando afuera de nuestro país. Si bien ahora nuestro trabajo es formarnos, poder construir mañana ese país que soñamos, ¿qué podemos hacer de manera concreta para avanzar o hacer avanzar a nuestro país en esa búsqueda de la libertad? Muchas gracias. Bueno, organizándonos con una estrategia, participando en los foros, en todos los eventos, para hacer sentir esta no es una lucha en la que queremos nosotros asumir un protagonismo. No, nosotros vamos a ser parte de ese binomio de los que estamos en el exilio con los que están sufriendo en el territorio nacional. Preparando los planes para que, así como el general Páez dijo en una de esas gloriosas batallas, vuelvan cara, desde Venezuela nos van a gritar, vuelvan, y vuelvan cara va a significar regresar a Venezuela para que usted ve los jóvenes que se están preparando, los venezolanos que están ahorita formándose, yo llamo el plan de becas autofinanciado, porque están financiando sus propias experiencias. Cuando retornemos a Venezuela, vamos a demostrar que sí es posible recuperar a Venezuela, y que Venezuela, yo no digo que es el país más bonito del mundo, que sí lo es, pero que tiene recursos humanos, que es la verdadera riqueza de Venezuela, pero también recursos naturales que bien administrados vamos a poder sacar de la miseria. No queremos que Venezuela siga en la miseria, tampoco vamos a llegar con planes populistas para que sobreviva en la miseria. El hombre nuevo que prometen los populistas, en Venezuela lo llaman el homus claus, que es el hombre de la caja, de la cajita de alimentos que le reparte Maduro para que sobreviva en la miseria. Eso no lo queremos nosotros, y esa es la lucha que junto a ustedes, que son los jóvenes que no pueden perder la ilusión por el futuro, tenemos que seguir dando. Gilberto Carrasquero, venezolano comprometido con la libertad. Antonio, gracias, bienvenido de todo corazón a la libertad. La libertad trae un poco de esperanza. Lo peor de lo que está pasando en Venezuela no es que el gobierno narcotraficante y desalmado de Maduro haya secuestrado la esperanza de los venezolanos, sino que tenemos cómplices en la oposición que han sido cómplices a ese secuestro. Tu primera mención desde tu casa convoca la reflexión a esa mood que venía confundida. Y no todos tienen la posición clara que has tenido tú. Esta posición cuando tú eres capaz de criticar la posición celestina de quien convoca un diálogo sin sentido, es parte de una crítica que tiene que incluir a los que participaron sin exigir. Los negociadores son los grandes culpables, no quien convocó la negociación. Entonces yo creo que tenemos que empezar por entender que hay un ciclo terminado de una oposición que fenece y tú representas la esperanza de ese liderazgo político que todavía tenemos que aferrarnos a que tenemos la posibilidad de volver. La pregunta que yo te tengo es la siguiente. Primero, estás en el exilio. ¿Organizarnos para qué? ¿Tú de verdad es posible, como has hablado de Pablo Escobar, tú crees que es posible un Estado en manos de una narcodictadura de Pablo Escobar? ¿Tú crees que es posible que entreguen? ¿Tú crees que es posible seguir en la lucha democrática? La claridad que hay en el mundo internacional de que esto es una dictadura ya está. Eso está. La lucha es por otras cosas. Diego estuvo la semana pasada en las Naciones Unidas dejando en claro que estamos ante una dictadura que requiere pasos más contundentes. El trabajo de la comunidad internacional tiene que ser el de una intervención militar, no hay otra cosa. Nosotros somos capaces de ir otra vez a participar en una elección en Venezuela. Lo único que estamos haciendo es conectando y legitimando un régimen. Presidente Pastrana tuvo una intervención por Twitter donde decía, no es posible que se vayan a medir. O sea, no puede ser que todo el mundo afuera esté más claro que los que supuestamente liderizan la situación en Venezuela. Entonces, ¿organizarnos para qué? Mira que yo tengo 3 años sin hablar, así que... Pero esa es la pregunta, ¿organizarnos para qué? Y estás claro que no es con la MUD y que no es por la buena.
Bueno, mira, la intervención militar comenzó con mi fuga. Gracias a esos guardias nacionales, gracias a quienes de una u otra forma cooperaron. Sin verlos, porque no tuve ningún contacto, ni tengo nombres de quienes, ni sé quiénes son, pero cooperaron. Dos, a mí, cuando estuve aquí después de la huelga de hambre que hice, el presidente Felipe González me dio dos consejos. Primero, caractericen bien con quién están luchando. Y usó una frase que no se me olvidó: ustedes tienen al frente del gobierno a un caudillo con una manguera de petróleo en la mano. Entonces, estábamos luchando con un gobierno que recibió los recursos más ingentes de la historia republicana. Y en segundo lugar, únanse. Únanse. Lo mismo el consejo del presidente Pastrana y de los 37 como Tuto, Chinchilla, Rodríguez, Tuto Quiroga, por ejemplo, luchar por la unidad. Y el sábado, le comentaba eso a Albert, me hice testigo porque me acompañó, participó en esa conversación con el presidente Rajoy, que fue hora y media. Me dijo, mire, ustedes tienen que unirse. Fíjense el caso de aquí tenemos diferencias. Este último suceso hubo diferencias, pero fíjense que la gente del PSOE y Albert Rivera, cuando se trata de un problema de Estado, cuando se trata de un propósito de defender a España, coincidimos. No fue fácil, pero coincidimos. Eso no significa que Albert va a dejar de hacer sus formulaciones o que el PSOE va a arriar sus banderas oposicionistas. Entonces necesitamos en la oposición no maltratarnos en la oposición. Nada ganamos descalificándonos unos a otros. El pueblo no quiere una unidad trastocada en una lavadora de trapos sucios. El pueblo quiere que nosotros nos respetemos. Yo no quiero presentar un Mesías, yo soy uno más. Venezuela va a necesitar de todo el liderazgo político porque la reconstrucción de Venezuela va a ser muy exigente y tendremos que hacer un esfuerzo titánico. Pero sí tenemos que hacer una autocrítica. Tenemos que resolver algunas contradicciones. Tenemos que despejar las incoherencias, porque si nosotros no somos, no vamos a estar en capacidad de conducir al pueblo. Hemos logrado muchas victorias. Lamentablemente, esas victorias nosotros mismos las hemos convertido en derrotas. Y el gobierno se ha aprovechado en un caso de la oposición y los errores o de las indefiniciones y condiciones de la oposición. Por ejemplo, se está planteando este diálogo en Santo Domingo. Nosotros hemos dicho, ¿cómo vamos a ir a dialogar si primero no hemos resuelto nuestras contradicciones? Si nosotros vamos a dialogar y el gobierno se cerciora, estos no están de acuerdo, se aprovecha de nuestras debilidades. Y en la oposición hay contradicciones. Hay quienes dicen, por ejemplo, en la oposición que no hubo fraude. Mientras que nosotros podemos demostrar que hubo un escandaloso fraude en Venezuela. Que el Consejo Nacional Electoral es un aparato a servicio del continuismo gubernamental. En la oposición hay personas que hablan que en Venezuela hay una precariedad democrática. Eso está bueno que lo diga un profesor en una academia. Pero que en Venezuela es una narcotiranía. En Venezuela hay dirigentes que se pusieron de espaldas al mandato que nos dio el pueblo el 16 de diciembre, del 16 de julio, cuando convocamos una asamblea, un plebiscito, que no lo convoqué yo, lo convocó la Asamblea Nacional. Y resulta que uno de los mandatos que dio el pueblo es desconocer la consecuencia del fraude que se estaba montando para el 30 de julio, llámese Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿cómo la gente se queda medio de contradicciones, viendo, bueno, cuando esa misma oposición que convocó el plebiscito después manda a unos dirigentes a juramentarse en la Asamblea Constituyente y luego a participar en unas elecciones que, como lo advertíamos, evidentemente iban a ser fraudulentas?
y nos quisieron llamar abstencionistas. Yo nací, yo tengo en la lucha política desde que tengo 13 años de edad. La primera vez que caí preso fue a los 14 años de edad, a participar en protestas estudiantiles. Yo no soy abstencionista. A mí me dijo una señora en un barrio de Caracas, en un sector pobre de Caracas, mire, lo único que tenemos los pobres en la democracia realmente es porque ustedes pueden expresarse en la radio, ustedes van a la televisión, nos entrevistan en los periódicos, pero nosotros no, nosotros nos expresamos es el voto, es con el voto. Nosotros lo que somos es... Esas son las cosas que tenemos que resolver en la oposición. En Venezuela hay líderes de oposición a los que respeto, a los que considero que son necesarios. Pero así cuando alguien tiene pasos y tiene que purgarse, yo creo que hay que hacer una purga también en la conducción de la oposición, porque es la única manera de evitar las contradicciones que estamos viviendo. Vale, a ver, tenemos ya muy poquito tiempo, así que vamos a limitar, por favor, las... Vera, 3 personas van a hacer preguntas y luego, por favor, cierra con eso. ¿Sí? Las 3 al mismo tiempo. ¿Sí? Para poder. Saludos, Vera Cataño en español. Yo le quería preguntar si nos puede contar un poco su agenda prevista para los próximos días, si tiene pensado establecer contactos con otros miembros de la Unión Europea, esto por un lado, y luego también saber qué medidas concretas espera de España, pero también de la Unión Europea respecto a Venezuela, más allá de las palabras o los discursos. Gracias. Sí, vamos a continuar con una agenda por varias partes del mundo. No es una agenda individualista, sino con todo un equipo, porque tenemos una diáspora, que por cierto, veo a Tomás Páez, hizo un libro que recomiendo, después me das algo para pagar los viajes, que se llama La diáspora venezolana. Pero con una agenda definida. Por ejemplo, vamos a crear la figura de los anfitriones del exilio. Si vamos a ir a Canarias, vamos a ir a Galicia y de repente no es necesario llegar a un hotel, llegamos a la casa de un exiliado y volver a familiarizar la lucha. Están previstos una visita, una reunión muy pronto con el secretario general de la OEA, con parlamentarios en Estados Unidos, otra gira por Sudamérica, no voy a dar detalles, luego que se organice el equipo, pero va a ser un trabajo organizado con que tenga eficacia, como dije al principio, que no es simplemente llamar al exiliado cuando hay una elección, sino que el exiliado se sienta protagonista, copartícipe de las luchas que estamos dando por la libertad de Venezuela. Porque hay quienes han querido, se fue, muy fácil, te fuiste. No, hay gente que se fue de Venezuela porque la amenazaron de muerte, porque le quitaron su fábrica. Isleños, canarios, que montaron un puestecito de venta en el mercado y luego hicieron con su esfuerzo un emporio económico, se los invadieron, viendo un caudillo que decía, parado en una plaza, y este edificio, ¿cómo se llama? La Francia, exprópiese. Y este edificio, que es? Eso es un banco, exprópiese. Bueno, eso tiene que acabar en Venezuela. ¿Y qué pedimos a la comunidad internacional, a la Unión Europea? Primero, que no nos dejen solos, que sigan actuando como siguen actuando, que sigan sancionando a los narcotraficantes, que no es sanciones contra 30 millones de venezolanos, sino, así como un fiscal de tránsito detiene a alguien que se coma la luz roja en una calle de Madrid, pues bien, la comunidad internacional, cuando identifica un narcotraficante que está intoxicando a la humanidad, tiene que detenerlo, tiene que procesarlo. Y como ya el mundo lo sabe, en Venezuela no hay una democracia, en Venezuela hay una narcotiranía, y por eso no nos pueden llamar a nosotros traidores a la patria, porque pedimos al mundo que cuestionen a un régimen tiránico. Traidores a la patria son los que regalan el petróleo, los que permiten que agentes cubanos, iraníes, estén en territorio nacional. Me perdona, no entienda, pero es como cuando una persona tiene tanto tiempo sin comer, me imagino usted que cuando le ponen un plato, bueno, yo estoy como, yo toda la vida hablar, tenía 3 años sin hablar,
me la pasaba hablando a veces solo en el apartamento. Imagínense verlos ustedes aquí. Yo no puedo pelar esta oportunidad de hablar como lo he hecho. Y muchas gracias a quienes le han dado a los venezolanos el premio Sájaró. Me lo recuerda Beatriz. Voy a hacer también, Mixi me está haciendo señas, que estoy alargándome mucho, pero una anécdota. Cuando Mixi me dijo, amor, me dice Beatriz la posibilidad del premio Sájaró, yo hice una carta privada. Y en esa carta le dije, estoy muy agradecido por la atención, pero yo quiero, sin que esto sea una ofensa, que por favor descarten el nombre mío, porque yo tengo ya el premio de estar vivo, que ese premio debería ser para los escuderos, para los que murieron. El premio tiene que ser para los que han perdido. Pero bueno, ya se dio, muchas gracias, tú has sido protagonista de ese reconocimiento. Es un premio para todos los presos políticos, para todos los perseguidos, para todas las víctimas. Y como hay un premio metálico, que es metálico, es nuestra proposición, se entregue a una ONG, a una organización que le dé ayuda a los presos políticos. Nosotros somos unos privilegiados, porque yo tenía a mi mujer, a mis hijas, a los amigos que nos llevaban la comida, que podían trasladarse a la cárcel. Hay presos políticos que no ven a sus familiares. ¿Y saben por qué? Porque la familia no puede pagar el pasaje, porque no puede pagar la pensión, que no pueden comprarse un par de zapatos. Una de las pocas discusiones que tuve yo en Ramo Verde con uno de los custodios es porque a mí se me llevó un zapato y me quedaron apretados, y había un muchacho que estaba por allí preso, andaba con unas sandalias rotas, y yo le di el zapato. Y después el muchacho lo comenzaron a averiguar los custodios, porque si era enlace mío, que yo lo había planeado, como se dice en el lenguaje carcelario. Bueno, porque hay gente que no tiene ni cómo comprarse un par de zapatos. Que ese metálico sea para ayudar a la familia de los presos políticos con tantas penurias. No más censura. Sí más información. SIVA TV.